Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Quiero compartirte una reflexión. Había dos hombres judíos que de pronto un día decidieron hacer un voto de silencio y empezaron un largo viaje solos juntos. Cuando iban caminando, en uno de tantos días, escucharon la voz de una mujer que gritaba a lo lejos que se ahogaba. Uno de ellos decidió ir a ayudar a esta mujer. Dice la historia que se mete al agua, la saca en sus hombros, la carga y la deposita fuera de ella, del agua. Continúan su viaje esos dos hombres sin hablarse porque ese era el voto, pero más adelante no aguanta más el que había sacado a la mujer. Le pregunta al otro hombre, le dice: oye, ¿será que pequé por haber sacado a esta mujer del agua? Dice que el otro hombre se voltea y le dice: ¿todavía la traes cargando? Iglesia, hoy te quiero hablar acerca de la gracia de Jesucristo, de la vida que hoy tenemos en Jesucristo, del esforzarnos en la gracia de Jesús. El apóstol Pablo, es donde quiero apoyar esta enseñanza, habla a Timoteo, le empieza a decir que se esfuerce en la gracia de Jesús, que se esfuerce en su quehacer diario en la gracia de Jesús. Así que cuando yo voy a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo empieza a decirle a Timoteo: mira, yo soy el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Él está diciendo: hay una manera de caminar, hay una manera de pensar, hay una manera de vivir, y esa es la vida en Cristo Jesús. Entonces, esta es la manera en que empieza el apóstol Pablo a hablar. Y empieza a decirle a Timoteo acerca de esta enseñanza que te quiero compartir. Hay 5 cosas en las que podemos nosotros caminar. La primera de ellas, la primera enseñanza está en el versículo 13 de este primer capítulo, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Está diciendo, tu esfuerzo tiene que estar enfocado en que las sanas palabras, la palabra del evangelio, la manera en que yo compartí la palabra, la manera en que yo enseñé la palabra, el sentido de esta tiene que ser el mismo cuando tú la compartas. A iglesia, nosotros tenemos que guardar o retener la forma. La forma es importante. La forma en que nosotros compartamos tiene que ver con nuestro estilo de vida. La forma de retener la palabra es cuando yo la guardo en mí y la reproduzco. Si yo no soy capaz de retener la palabra, significa que no la puedo vivir. Y seguramente no la estoy viviendo porque o no la he creído o no me he esforzado por vivirla. Y es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Primeramente es retén la forma. Pero lo segundo que le dice es el segundo punto: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y le está diciendo el apóstol Pablo: mira, guarda el buen depósito, que tiene que ver con la gracia, con lo que Cristo a través de su obra redentora nos ha conferido ahora a nosotros que creemos en Él, para poder vivir una vida conforme a la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. O sea que lo primero que tenemos que hacer, iglesia, es retener la forma. La forma sí importa, porque en la medida que tengamos la forma, el contenido o el sentido, que es lo que Dios nos dio, que es su gracia, lo vamos a poder reproducir. Y cuando lo empezamos a reproducir, somos no tan solo de bendición a otros, a la familia, sino a otros que nos rodean. Tenemos que darnos cuenta que hay bendición en retener la forma y guardar el depósito. El depósito es la gracia que hoy tenemos por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es como podemos caminar en esa gracia. ¿Y sabes qué? Lo mejor de todo es que cuando el apóstol Pablo habla del depósito, está hablando de algo que tú tienes hoy en tu vida, pero que no te pertenece. Y dice que vamos a dar cuenta, vamos a entregar, que el apóstol Pablo lo mismo lo dice más antes de este punto. El apóstol Pablo lo menciona en el versículo 12 cuando dice: por lo cual asimismo padezco, dice Pablo, esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dice: y estoy seguro que Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿A qué día se refiere Pablo? Se refiere a aquel día en que la iglesia
tú y yo, amado hermano, vamos a ser levantados, vamos a ser llevados en gloria a la presencia de Dios. Y entonces vamos a dar cuentas, ¿verdad?, de lo que hayamos hecho. Así que dice el apóstol Pablo, retén la forma de las sanas palabras como primer punto. Número 2, guarda el buen depósito, dice, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cómo estamos guardando el buen depósito? ¿Estamos guardándolo o estamos mal usando ese depósito de gracia? Creo que es el tiempo de la reflexión, que podamos vivir una vida esforzándonos en la gracia que es en Cristo Jesús. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 2, cuando empieza a hablar en el capítulo 2, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amada iglesia, ese es el tercer punto. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú y yo somos llamados a ser soldados de Jesucristo. Y el apóstol Pablo le explica a Timoteo por qué. Le dice en el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros hemos sido tomados por soldados porque ahora servimos a Cristo por amor. Ahora nos hemos convertido, dice la Escritura, en siervos por amor porque Él nos compró a precio de sangre. Hoy tú y yo nos debemos a Cristo porque por Él hoy encontramos salvación. Pero dice el apóstol Pablo, tú tienes que sufrir penalidades como soldado de Jesucristo. Si tú como soldado, como discípulo de Jesucristo, no estás dispuesto a vivir una vida conforme a la gracia, a esforzarte en una vida conforme a la gracia de Jesucristo, significa que entonces tampoco estás dispuesto a sufrir las penalidades como un soldado de Jesús. Porque dice el apóstol Pablo, nadie se enreda en los negocios de la vida y a fin de agradar a aquel que lo llamó o lo tomó por soldado. En otras palabras, para que podamos ser más claros, no podemos vivir una doble vida. Nosotros no podemos vivir una vida en Cristo, según nosotros, y nuestra vida personal. Es lo que enseñábamos en semanas pasadas. Hemos sido llamados ahora, hemos sido rescatados, salvados, y vivimos por gracia, por la gracia de Jesús. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en el 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Dice, se lo voy a repetir, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. No podemos recibir nada si no hemos trabajado primero, si no hemos hecho lo que legalmente, correctamente nos corresponde. No podemos malinterpretar la gracia pensando que yo puedo vivir una vida impía, una vida llena de libertades que no corresponden a la libertad en Cristo Jesús, y pensar que aún así yo tengo derecho a las bendiciones de Dios, que yo tengo derecho a la promesa de Dios. Y entonces el apóstol Pablo le dice, mira, el labrador, para participar de los frutos, dice, debe trabajar primero. Por eso es que el apóstol Pablo dice, esfuérzate en la gracia para participar de los frutos de la gracia. Dice, número 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo, dice el apóstol Pablo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y ahí lo está diciendo el apóstol Pablo. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, si tú eres capaz de morir con Él, es decir, de hacer la voluntad hasta la muerte, dice, viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, un obrero aprobado. Recuérdales esto, dice, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan solo palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes.
Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron, dice, de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honrar, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dice el versículo 22, y ese es el tercer punto. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amada iglesia, como siguiente punto, es que nosotros que tengamos cuidado de las trampas del enemigo. Que tú ahora que caminas en Cristo puedas estar atento a las trampas del enemigo. Que podamos ser librados, que podamos estar atentos y que no caigamos en los engaños, está diciendo el apóstol Pablo. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y por último, iglesia, en el capítulo 4, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, reprendas y exhortes con toda paciencia y doctrina. Como último punto, Pablo le dice a Timoteo, yo te invito, dice, a que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. La palabra instar es cuando alguien es capaz de persuadir o de insistir a alguien para que haga algo. Nuestro compromiso como siervos de Dios, como discípulos, iglesia, que no se te olvide. Muchas veces el concepto, estas palabras que el apóstol dice o que menciona, la iglesia las quiere tomar como para nada más le competen a los pastores, a los siervos. Pero quiero que sepas que estas palabras que el apóstol Pablo menciona le compete no tan solo a Timoteo, sino le tiene que ver con la iglesia. Que la iglesia pueda estar entendida que caminamos bajo la gracia y que tenemos que esforzarnos por vivir bajo esta gracia. Dice la escritura que tenemos que predicar la palabra e instar, dice, a tiempo y fuera de tiempo. Significa que, amada iglesia, nosotros no nos detengamos, no tengamos miedo de predicar, de persuadir, de estar persistiendo con aquellos que tal vez conozcan. Muchos de ellos tal vez ya conocieron del Señor. Muchos de ellos tal vez no han conocido, pero que tú estás ahí compartiendo, que no pares de hacerlo, porque esa es la vida de la gracia. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer ahora nosotros como colaboradores suyos, dice la Escritura. Tenemos que esforzarnos en esa gracia, instar, compartir. ¿Sabes, iglesia, por qué nos cuesta trabajo tanto hablar del tema ya de compartir? Hay hermanos que de pronto me dicen, es que pastor, yo todo está bien, pero eso de compartir la palabra no se me da. Eso de enseñar la palabra no se me da. ¿Y sabes por qué? Porque el apóstol Pablo está diciendo, primero le dijo, mira, retén la forma de las sanas palabras. Primero es retenerlas. Si tú y yo, iglesia, no retenemos, si nosotros no apuntamos, si no cuando leemos una escritura no resaltamos algo que me está enseñando la escritura, quiere decir que no se está quedando nada con nosotros, que puede entrar por un oído y salir por el otro y no se queda en nosotros. Así que retener la forma, cuando retenemos la forma es que
lo que estamos leyendo de la palabra de Dios, lo que estamos escuchando a través de un mensaje, se queda en nosotros. Y cuando se queda en ti, tú empiezas a reproducir en tu vida eso que está en ti. No necesitas más, sino que como está en ti, fue retenido por ti. Tú decidiste tal vez en un momento de tu vida decir, ok, creo que es el tiempo, voy a empezar a apuntar lo que está enseñando el pastor, voy a empezar a esforzarme por alguien me enseñó algún día, mira, yo cada vez que leo la palabra, cada día que pasa, trato de ejercitar un versículo, aplicarlo a mi vida. ¿Sabes? Cuando hacemos eso se llama retener. Que nosotros apliquemos, invirtamos nuestra voluntad en la palabra y que esta palabra se quede en nosotros. Pero no tan solo como una palabra de memoria, como un logos, sino que esa palabra se vuelva realidad en tu vida. Y entonces tendríamos el primer punto, que es retener. Y luego dice, guarda el depósito. ¿Cómo guardamos el depósito si la palabra que yo escuché no la pude retener? Entonces se nos hace difícil vivir en la gracia. Es más, se hace imposible para mucha gente. Dice, pero ¿cómo puedo vivir en la gracia? ¿Cómo puedo hacer eso que dice el apóstol Pablo o que dice la Escritura si yo creo que me es difícil? Pero es porque no has retenido la palabra. La palabra dice, la Escritura dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, cuando la Escritura dice en Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz, significa que la palabra de Dios misma no es cualquier palabra, sino que la palabra cuando es retenida en ti, cuando tú decidiste abrazarla y guardarla, retenerla, no dejarla ir, tú te conviertes en la palabra. Tu vida es transformada en la palabra. Entonces dice la Escritura que nos convertimos, hay un efecto de la palabra en nosotros. Amén. Entonces esa es la manera de retener la Escritura. Esa es la manera de la cual habla Pablo en la Escritura cuando dice retén la palabra. Primero nosotros nos convertimos en ella. Nos convertimos de tal manera que podemos guardar el depósito. Que sabemos que Dios nos ha entregado la gracia. Y la gracia como un don inmerecido, como un favor inmerecido, que no es de nosotros, sino es por nosotros, es para nosotros, pero en algún día nosotros daremos cuenta de lo que hicimos con la gracia. Si la aprovechamos correctamente o si la desperdiciamos. ¿Sabes, iglesia? Esos son los dos puntos. El tercer punto es que podamos ser soldados de Jesucristo. Que podamos saber que nosotros ahora servimos a un solo Señor. Mira, el apóstol Pablo pone como ejemplo el tema o la figura del soldado. ¿Sabes por qué? Si tú haces un poco de memoria, seguramente has escuchado cómo es la vida de un militar. La vida del militar, todos aquellos amigos que yo conozco que son militares, ellos saben perfectamente bien que en el momento que ellos entran o se enfilan, ¿verdad? A través de la defensa o de la marina o de lo que sea, literalmente ellos saben que su vida pertenece totalmente al ejército. Que ellos no tienen vida privada, que de pronto les pueden hablar a la hora que sea de la madrugada y ellos tienen que estar ahí como buenos soldados, que ellos tienen hora de entrada pero no tienen hora de salida, que su vida misma les pertenece al ejército. ¿Sabes, iglesia? Es exactamente la figura que está usando el apóstol Pablo para referirse a la vida del cristiano. Está diciendo, tú eres un soldado de Jesucristo. Ahora tú militas como soldado de Jesucristo, dice. Por lo tanto, tú no puedes distraerte con los negocios de la vida. Tú no puedes decirme a mí que sí, quiero vivir bajo la gracia, pero a mi forma, a mi modo, como yo lo entiendo, porque la Escritura habla de una manera de vivir bajo la gracia. Y dice, como buen soldado de Jesucristo. Dice, padece las penalidades como buen soldado. Porque el soldado sabe que por honrar a quien lo llamó como soldado, tiene que padecer ciertas cosas seguramente. Nosotros hemos sido llamados a padecer como Cristo padeció. Aunque tal vez de pronto te haga ruido ahí en tu corazón, sí hemos sido llamados a padecer como Cristo padeció por nosotros. Tal vez no tengamos que ser crucificados.
Tal vez nosotros no tengamos que ser crucificados, pero la Escritura dice en Gálatas 5:24 que los cristianos, ¿sí?, los que somos llamados cristianos, hemos crucificado, dice, juntamente con Cristo Jesús en la cruz, nuestros pecados con los deseos y pasiones del pecado. Quiere decir que ahora nosotros tenemos que crucificar nuestros pecados. La pregunta es, ¿cómo crucifico yo el pecado? ¿Sabes cómo? En nuestra nueva manera de vivir, que es bajo la gracia, el Espíritu Santo, si tú antes practicabas algo que no le agrada a Dios, ahora en tu nueva vida en Cristo, el Espíritu Santo es el que te va a recordar, el que te va a convencer, y cuando tú tengas oportunidad de pecar, lo que va a hacer el Espíritu Santo es convencerte del pecado. Y en ese momento, cuando tú decides no practicar ese pecado, estás crucificando literalmente el pecado. ¿Sí me explico, iglesia? ¿Te das cuenta entonces que tenemos que retener las formas de las sanas palabras de la Escritura? Que tenemos que guardar el depósito que hemos recibido de parte de Dios, que tenemos que militar, ¿sí?, como buenos soldados de Jesucristo, que tenemos que estar advertidos de las trampas del enemigo, que hay trampas que nos acechan y que tenemos que estar advertidos y que tenemos que esforzarnos porque esas trampas, que cuando las veamos venir, estemos listos para que no seamos movidos, sobre todo no seamos engañados, para que estemos alertas como iglesia, sabiendo que hay trampas que el enemigo está poniendo para que caigamos en ellas, para que tropecemos, para que cuando alguien tropiece, esa persona que tropezó se desanime, se frustre. Hay gente que hoy, dicen algunas estadísticas que he leído, que en este momento hay miles y miles de gentes, de cristianos, dejando las iglesias, abandonando la iglesia, retirándose de su fe. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo les ha tenido trampas de engaño, trampas de doctrinas de error, los ha convencido de tal forma que no estaban persuadidos, que no se habían esforzado en la gracia, y es muy fácil de pronto, cuando no estás firme como un soldado de Jesucristo, dejar de lado a quien te llamó. Y por último, entonces, y solamente entonces, iglesia, vamos a poder predicar la palabra. Y Pablo le dice, mira, yo te invito a que prediques la palabra, ¿sabes? Porque cuando predicamos la palabra, que es la que hemos creído, la cual hemos vivido, ¿sabes? No tan solo la predicamos, sino que empezamos a ser edificados por la misma palabra. Hay una reciprocidad importante cuando predicamos la palabra. No tan solo para quien escucha la palabra, sino para ti que la compartes. Es importante entonces que hablemos la palabra, que vivamos la palabra, perdón lo que voy a decir, que comamos la palabra, que durmamos con la palabra, que nos levantemos con la palabra, que todo lo que hagamos, lo hagamos conforme a la Escritura. Por eso somos la iglesia de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, tienes que esforzarte en la gracia. Tienes que esforzarte por vivir una vida conforme a la gracia de Jesucristo. Iglesia, me da mucho gusto poder haber compartido este mensaje. Espero que sea de bendición a tu vida. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No dejes, dice la Escritura, de instar, de insistir, de persistir, para que a lo mejor de pronto tú mismo en tu vida personal tengas que insistir, pero no dejes de hacerlo, porque Dios te va a bendecir, porque Dios se va a mostrar a tu vida, porque Dios es el único que va a ser capaz de transformar aquellas cosas por las cuales tú estás orando, por las cuales tú estás insistiendo. Dice, insiste a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa? A veces cuando ya vemos que, es que mira, ya le compartí a tal persona, pero resulta de que no quiso, y dejamos de insistir. No, dice la Escritura, insiste o persiste o insta a tiempo y fuera de tiempo. Siempre mientras esto no se acaba hasta que se acaba. Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo como iglesia, y deseamos de todo corazón que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad. Así que mientras tengamos esta oportunidad, mientras vivamos en la gracia, aprovechémosla, aprovechemos el buen depósito que ha sido dado o conferido a nuestras vidas, y que podamos
dar buenas cuentas delante de Dios. Yo te mando un fuerte abrazo, iglesia, amigo que me escuchas. Yo quiero orar en esta tarde por ti, ahí en tu lugar. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta tarde ya, Señor. Yo bendigo esta palabra que ha sido soltada, que ha sido enseñada, para que todas aquellas personas que la han escuchado sean bendecidas, sean edificadas, Señor. Pero sobre todo, Señor, la iglesia o aquellos hermanos y amigos que te han creído, Señor, puedan esforzarse en tu gracia, puedan tomarse de tu mano de poder, puedan creer, Señor, y puedan crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Yo te bendigo en esta hora, Señor Jesús. Gracias por tu obra redentora. Gracias por tu sangre bendita. Te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, Dios. Gracias. Así que ayúdanos en todo tiempo, Espíritu Santo, a que podamos caminar en esa gracia hermosa. Así oramos y decimos amén, amén y amén. Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana.